8:30 en punto, empezamos. Eduardo Vázquez, qué sorpresa, qué bueno que estás en la transmisión de hoy. Estoy desde Tepoztlán, acuérdense, nada más son transmisiones de 12 minutos que lo que trato de hacer es precisamente crear una impresión en ustedes para, a su vez, tratar de ponerles en otra frecuencia, en otro ángulo, para que puedan ver y percibir la relación que tienen de ustedes para con ustedes mismos y de ustedes para con su entorno. El consejo de hoy, Verónica, qué bueno que estás en la transmisión. El consejo de hoy, acuérdense, los lunes seguimos con los 82 consejos de Gurdjieff a su hija. Este consejo dice así, empieza diciendo, no despiertes en los otros emociones hacia ti como la piedad, la admiración, la simpatía, complicidad. Alfredo, buenas noches. Bien, ¿qué está tratando de darnos este consejo? ¿Qué es lo que cuál es el contenido, pues, de este consejo? Itzel, buenas noches. El contenido de este consejo está directamente impactando en nuestro ego. Hoy hablaba precisamente de algo hacia alguien que me había escrito haciéndome una pregunta en relación a estos temas y referí a una de las partes de nuestro ego que está bien disfrazada, que siempre está como muy bien pertrechada, como que encuentra siempre la manera de esconderse y desde ahí gritar y manifestarse hacia afuera. Y es una frase muy conocida por todos nosotros porque alguna vez hemos pasado por ahí, que se dice en pocas palabras así de sencillo. Ay, pobrecito de mí. Esa piedad, que alguien se apiade de mí porque estoy sufriendo. Saludos a Gurdjieff. Porque estoy sufriendo, porque en realidad lo que está sufriendo es mi ego, ¿sí? Entonces, algunas de esas posiciones falsas, donde precisamente estoy enfrentando a una situación de vida, donde simplemente no se están cumpliendo mis expectativas. Ana, buenas noches. Entonces, al no cumplirse con las expectativas esperadas, buenas noches, ocurre que la reacción habitual de todos los seres humanos en conjunto es siempre, ay, pobrecito de mí, porque las cosas no salieron conforme a mis intereses, conforme a los aspectos individuales o particulares egocéntricos en relación a la manera de cómo los eventos exteriores deben de alinearse completamente hacia el deseo que quiero satisfacer. Y cuando esto no se cumple, hay una reacción egoica, que dice, ay, pobrecito de mí, véanme, compadézcanse de mí, ayúdenme, porque no puedo en este momento, estoy totalmente vencido, pero no vencido por la vida en particular, sino vencido por una posición egoica ante la existencia. Esto es muy, muy importante que se entienda, que se comprenda. ¿Qué está ocurriendo? Que normalmente no quiere decir que nosotros en un momento dado en nuestra vida algo golpee realmente fuerte, impacte y de ello salga hacia nosotros una especie de piedad. No estoy hablando la egoica, sino una especie de respuesta en este caso, de piedad en el sentido de hay que valorarme en profundidad, es decir, hay algo en el cual estuve errado, equivocado o muy distante y por lo tanto estoy abierto para corregirlo, ¿no? Hablo de esa piedad auténtica, pero cuando se empieza a enrollar con lo que le llamamos la falsa personalidad, cuando se empiezan a adherir a nosotros todo ese condicionamiento, esto es muy importante entenderlo. Gracias, nuestros condicionamientos se debe a nuestra historia personal.
O sea, yo voy a reaccionar, porque no es una respuesta, acuérdense que hemos hecho la distinción. La reacción es totalmente mecánica, la respuesta ya tiene un grado de conciencia y de voluntad. Entonces, las reacciones por nuestros condicionamientos, por nuestras historias personales de cada uno de nosotros, por las circunstancias de vida en que se dieron y la manera en que me relacioné con ello, voy a tener siempre una reacción hacia esto. Y ese elemento que hay en mí que está anteponiéndose sobre la realidad, que se proyecta sobre la realidad, estoy siendo una persona completamente predecible. De ahí que se dice, esta es la reacción habitual de tal o cual persona, amigo, familiar, persona cercana a nosotros, porque ya conocemos su historia personal y siempre ante circunstancias y hechos muy parecidos siempre tendrá inclusive las mismas palabras para responder, para reaccionar en este caso, ¿sí? Entonces, liberarnos de eso, el consejo nos dice, no despiertes en los otros emociones hacia ti de piedad. Pobrecito de mí, insisto. Hay personas que, créanme, se alimentan de eso todo el tiempo. ¿Por qué? Muy claro, porque están tratando de buscar atención de los demás para tomar energía de estos. Acuérdense que la atención, donde está nuestra atención, la energía sigue a la atención. Si la atención en mí está en esa parte de mi ego, está jalando energía, está tratando de tomar energía. Y cuando nos dice que tampoco despertemos en la oración, es la otra contraparte precisamente del ego. Un ego que se ve desde luego en la necesidad de ser reconocido. Un ego que requiere de ser admirado por sus cualidades. Algunas pueden ser favorables, otras no tanto, pero la mayor parte de los casos él está imaginando, porque es otra vez gracias a su historia personal, él está imaginando que su admiración debe de ser de tal o cual característica, que no es otra cosa también más que una acción egoica, es decir, mi ego se ha comprado un modelo de vida que no corresponde a lo que él es en realidad, a su verdadera naturaleza, pero ha logrado construir sobre él una especie de admiración, desde luego, que lo admiren a ese ego por distintas razones. Quizás sea por su posición material, quizás sea por su desarrollo intelectual, pero siempre esa despertar, esa admiración en los otros es, que no se equivoquen, una acción del ego. El ego que primero se ve apachurrado y limitado, ahora el mismo ego se ve completamente inflado y posicionado. Y luego habla del segundo, de otra de las emociones que no debemos despertar en los demás, que es la simpatía, ¿sí? Hablamos de esa simpatía que también está autocentrada en el ego, que está tratando de buscar un auditorio, que está tratando de buscar siempre un reconocimiento, que está en una posición. Acuérdense que una de las características más comunes de nuestro ego es que nunca está del todo en paz consigo mismo. Siempre está buscando hacer, dentro desde luego su limitada capacidad para ver, tratando de estar o de incomodar las cosas como son. Como que se quiere cortar la transmisión. Ese elemento egoico está siendo el impedimento, pues, para que algo realmente se dé a profundidad. Olin, qué bueno que estás en la transmisión. Entonces, lo vuelvo a retomar. Este tercer aspecto que no hay que despertar, esta emoción, que no hay que despertar en nosotros, que es la simpatía, se está refiriendo a esa parte de nosotros que está tratando de dar gusto a los demás. Ronnie, qué bueno que estás en la transmisión. Esa parte, ese ego que está tratando, y todos lo conocemos, ese ego
que tiene un rol de bufón, que está tratando desde luego de otra vez de llamar la atención, de generar, de robar energía, de llevar energía hacia él a través de creerse o de actitudes, gestos y acciones de simpático de una persona que lo entiendo como alguien que trata de hacerse el bromista, el chistoso, el aligerado. En algunas circunstancias no dudo que hay unas simpatías muy refinadas, pero aquí nos están diciendo, evítate todo esto, no entres en esa persecución de tratar de ser o de sobresalir o de sobresaltar sobre los demás, simplemente sé tú y no trates de agregar a lo que eres algo artificial, porque eso es precisamente lo que estamos combatiendo. Y el cuarto o la cuarta emoción que se dice que no debemos despertar en nosotros es la complicidad, ¿no? Es decir, estar formando una especie de alianzas, para ponerse en posición o oposición hacia otras influencias, otras energías, otros intercambios. Entonces, no estar guardándose en la complicidad. De alguna manera se está uno reservando, guardando alguna situación en particular que puede en algunos casos privilegiarlo porque lo guarda, en otros casos no tanto, porque si no lo guarda y no lo expresa es que es algo que es en general algún aspecto negativo que no quiere reconocer, y por lo tanto esa emoción de la complicidad tampoco es aconsejable que caigamos en esta, que seamos arrastrados en él. De hecho, cualquier emoción, esto es muy importante, con esto termino. Las emociones, cuando estamos siendo tomados por las emociones, estamos totalmente falseando la realidad que tengo entre lo que soy y el evento que está generando o siendo causa de esa emoción. No sé si me explico, voy a intentarlo porque no es tan fácil entender esto, pero lo intentaré desde esta otra posición. Las emociones son falsas. Todas las emociones negativas son falsas. Así como todos los pensamientos, aunque ustedes lo vayan a soltar, se los estoy soltando así de manera frontal, para que vayan, esta es la intención de hacer estos ejercicios a través del video, impactarles para que ustedes empiecen a cambiar su manera de percibir. Es lo que en esta tradición se le llama la metanoia, cambio de mente. Entonces, todos los pensamientos mecánicos repetitivos en nosotros, ya lo he dicho en muchas ocasiones y lo vuelvo a repetir, no tienen ningún valor, son inexistentes. Si se quitaran completamente de nuestra vida, si se eliminara completamente todos los pensamientos ordinarios de nuestra vida, estaríamos en una mucho mejor posición. ¿Me explico? Mucho mejor posición en relación a la verdad, en relación a la realización. ¿Sí? Pues en ese mismo grado son todas las emociones. Todas las emociones negativas no tienen ninguna justificación en la existencia de alguien que está empezando a abrazar un camino de trascendencia, un camino de autoperfección, un camino espiritual. Entonces, empezar a ver las emociones como algo completamente falso es parte del mensaje y del consejo que nos están dando hoy. Lo repito, todas las emociones negativas, que son prácticamente lo que experimentamos en todo momento, son completamente falsas. Gracias, que pasen muy buenas noches. Como siempre me despido, las charlas lunes y miércoles 8:30 de la noche, meditaciones guiadas todos los días 8 de la mañana. Por último, agradezco a aquellas personas que me apoyan con sus donativos para que el proyecto siga creciendo.
estoy haciendo promoción de las transmisiones y bueno, eso requiere pues también de recursos. Al final siempre dejo un número de cuenta en los comentarios. Hasta la próxima. Gracias.